Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga, un gusto saludarle también a mis pastores, mis pastoras también les saludo en el nombre del Señor Jesús, a mis hermanos locales en la iglesia en Reñaca les saludo, esperando que estén bien y dispuestos ya a estudiar esta lección, casi las últimas lecciones del libro de Josué, que nos dejan hermosas enseñanzas también. Hemos sido bendecidos por estas lecciones y hemos sido bendecidos por el Señor también porque Él ha abierto nuestra mente también y hemos ido comprendiendo su palabra. Vamos a dar lectura a la lección que tenemos para el día de hoy, la lección número 2 para el domingo 12 de enero del 2025. Estamos iniciando el año, esta es la segunda lección y esperamos que sea de mucha bendición en realidad. Eh, el título de la lección es Esforzaos para dar cumplimiento a la orden de Dios y la lectura bíblica en Josué, capítulo 23, versículos del 6 al 9, que voy a dar lectura inmediatamente. Entonces, el libro de Josué, capítulo 23, versículos 6 al 9. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Esforzaos, esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Bien, gracias al Señor, allí está la lectura bíblica. Tenemos el texto para memorizar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Usted ya se lo sabe, Dios nos ha hablado muchas veces por este texto que nos da la clave de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Qué dice Josué capítulo 1, versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No es una elección, este es un mandato del Señor. Mira que te mando que te esfuerces. Es decir, ya entramos a una lección donde el mandato de Dios es lo más importante. Eso es lo que debemos de considerar en esta lección. Esforzaos para dar cumplimiento a la orden de Dios. El primer subtítulo de esta lección dice un llamado al esfuerzo y aparece ahí en esta nueva modalidad de nuestro expositor bíblico, aunque es, ¿no es cierto?, digital, dice esfuerzo, actitud de la persona que se esfuerza física o moralmente por algo, ¿ya? El libro de Josué dice, nos encontramos con varios llamados a ser esforzados, especialmente Dios le dice a Josué que se esfuerce, que sea valiente, que no tenga miedo, que no desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Es una hermosa promesa que nosotros también nos aferramos a ella cuando el Señor nos habla a nuestra vida, cuando tenemos temores, miedos y un sinfín de cosas. El cristiano tiene la seguridad, como dijo el Señor, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, hasta el fin del mundo, yo estaré con vosotros. No temáis, así como yo he vencido al mundo, vosotros también lo venceréis. Entonces estamos llenos de estas promesas que el Señor a nosotros nos habla. Hay otras por ahí, por Isaías, muy hermosas. Yo las tengo ahí en mi habitación, las tengo como frontales a mis ojos. Entonces es un llamado al esfuerzo, un llamado a esforzarnos. Estamos comenzando un año, recargamos las pilas ya para ver qué nos depara este año, que esperamos que sea de mucha bendición. Sin duda alguna van a haber pruebas, dificultades, luchas, enfermedades. Tenemos que tomar una decisión, y esperamos que todo eso vaya redunde para bien para cada uno de nosotros. Entonces, un llamado al esfuerzo, y ahí tenemos, ¿no es cierto? Hay un proverbio, ¿no es cierto?, en 14:23 que dice, todo esfuerzo tiene su recompensa.
Todo esfuerzo tiene su recompensa, Proverbios 14, versículo 23. Pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Qué interesante proverbio. Ya no aparece, a ver acá en nuestras referencias, pero me parece muy interesante que todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras, es decir, hablar mucho, hacer poco, no va a tener la misma recompensa. Nosotros somos muy buenos para hablar, pero poco para actuar, muy poco para actuar. Entonces, mire qué interesante. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza, porque todo lo que el impío, todo el perezoso dice que todo lo desea, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque es perezoso. Porque es perezoso, porque solamente tiene la intención, el deseo, pero no, aquí hay que dar un paso, aquí hay que demostrar el esfuerzo. Entonces es muy interesante lo que el Señor nos habla. El otro texto que le decía yo, que es muy bonito como introducción a este tema, tiene que ver con la referencia de Isaías. Isaías capítulo 41. Buscamos acá Isaías 41, este es el texto que yo tengo en mi habitación, en mi dormitorio. Está frente a mí. Cada vez que me levanto, lo miro, lo veo. En la noche cuando me voy a acostar, también lo leo. Isaías 41, versículo 10, dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es entonces quien nos da la fuerza? El Señor. Los jóvenes se fatigan y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Se fija para dónde va el tema? El tema es que nos esforcemos en la gracia del Señor Jesús, que es el último sermón, no el penúltimo sermón de Josué cuando él ya iba a morir. El Señor le había dicho, si no me equivoco, en el capítulo 22, Josué, tú ya estás viejo, estás centrado en años. Entonces, qué importante. ¿Qué diría usted cuando está a punto de morir? Si usted tuviera que hacer el último sermón a su familia, a la iglesia, ¿qué es lo que le diría? ¿Cuál sería el sermón que usted entregaría? Aquí tenemos, en este capítulo que tenemos delante de nosotros de Josué, en el capítulo 23 que estamos estudiando, algunos versículos, tenemos lo que Dios le hizo hablar a Josué para todo el pueblo, ¿ya? Entonces, no podemos dejar entonces pasar, antes de leer un poquito esta lección, donde el Señor le dice en el versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Esforzaos pues mucho. Esforzaos mucho. Eso es una súplica en realidad, es una súplica que Josué está hablando al pueblo. No le está diciendo si ustedes quieren, si ustedes pueden, no. Es una súplica de lo más profundo de su corazón. Josué conoció a Dios y fue un hombre celoso. El Espíritu de Dios estaba en él. Él vio la mano poderosa del Señor. Él fue un testigo de la obra de Dios. Entonces le está entregando este mensaje. Y como digo, no podemos dejar pasar que este es uno de los últimos mensajes. El primero está en el capítulo 22, cuando Josué les exhorta a las 2 tribus y media que ellos iban a dejar Canaán. Ya sus hermanos habían adquirido sus tierras y ellos iban a volver a sus hogares en la Transjordania, al otro lado del Jordán. Aquí él les dice, ¿no es cierto? Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Esa es una de las exhortaciones, uno de los últimos sermones que Josué le entrega a las 2 tribus y media cuando ellos regresaban a su territorio.
Ahora estamos en el capítulo 23 y encontramos nuevamente el mismo sermón, encontramos la misma exhortación. ¿Qué le dice? Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Este es el penúltimo sermón, porque el último lo encontramos en el capítulo 24. Sí, en el capítulo 24, donde él hace este repaso primero de la historia. Y lo que le está diciendo, y repasa la historia, como la repasa también en el capítulo 23, ¿ya? Le dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones, por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, como Jehová vuestro Dios os lo ha dicho, porque Jehová es fiel. Él ha hecho todo eso por amor a ti. No te olvides, es como decimos nosotros, no te olvides de dónde Dios te sacó. ¿Qué es lo que hizo Dios para traerte a este retiro, amado? No te olvides nunca, nunca te olvides de la ley de Dios, de dónde Dios te sacó, del lodo cenagoso, de las tinieblas de afuera te trajo para traerte a tu luz admirable. Qué importante lección. No podemos dejar de pensar, amados siervos de Dios, de dónde Dios nos tomó, de dónde Dios te sacó. Tenemos testimonios hermosos. Lo mismo hace, como digo, en el capítulo 24, ¿no? Mire, él exhorta desde el versículo 1, es larga la exhortación. ¿Será que nosotros somos olvidadizos? ¿Será que a nosotros se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros? ¿Será que ellos pueden olvidarse cuando caían las piedras del cielo, cuando se abría el Jordán, cuando se abrió el mar, cuando el día fue prolongado? ¿Podrían ellos olvidarse de todas esas maravillas que el Señor hizo con ellos cuando caía el maná en todas las mañanas, menos el día sábado? Cuando Él encuentran, ¿no es cierto?, muchas cosas en realidad en su caminar, en su peregrinar, cuando las aguas eran amargas, cuando no había agua y de la roca fluye un arroyo, agua fresca para saciar su sed, cuando caían las codornices allí afuera de su carpa, y tantas otras maravillas que el Señor hizo con ellos, tantos otros milagros. Mire, aquí le dice, así dice Jehová de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, o sea, allá en Babilonia, ¿ya? Entonces le dice, y yo os tomé nosotros del otro lado del río. A Isaac di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyera, pero a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto, y envié a Aarón, envié a Moisés para sacarlos, para liberarlos, y después los saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, y después estuvisteis muchos días en el desierto. Y le empieza a recordar. Y le empieza a recordar, como digo, como lo recuerda acá, todo el plan y propósito que Dios hizo con ellos antes de llegar a este sermón. Él está haciendo una introducción y les está haciendo ver para que ellos tengan conciencia, para que ellos se dan cuenta todo lo que el Señor hizo en favor de ellos. Dice, os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac
hijo de Zippor, rey de Moabita, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente, y yo os libré de su mano. Qué interesante recordar. ¿No le parece a usted? A nosotros nos hace bien recordar de dónde Dios nos sacó. Cuando éramos pobres, ¿se acuerda cuando éramos pobres? Cuando éramos muy pobres, cuando tenían que darnos vuelta el cuello de la camisa. No sé si algún pastor, algún siervo me estará escuchando. ¿No fue así? ¿Cuántas veces fuimos con los zapatitos rotos a la iglesia? Yo fui con mis zapatos rotos. No tenía más. No había nada más. Después dice, mas yo no quise escuchar. Pasaste el Jordán, viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los eteos, los gergeseos, los heveos, los jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Os di la tierra a la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales moráis, y las viñas y los olivares que no plantasteis y coméis. Oiga, qué hermosa la exhortación que Josué hace en este últimos capítulos al pueblo. Es un grito de angustia de Josué para que el pueblo aprenda, para que el pueblo entienda, alguna vez le entre en su cabecita ahí dura quién es Jehová y todo lo que el Señor Jesús, el Señor Jehová hizo por su pueblo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que recalcar en esto y nos damos cuenta? Nos damos cuenta y tenemos que recalcar que todo eso Dios lo hizo por ellos, por vosotros. Él es quien pelea por vosotros. Así dice el texto, ¿no? Al que hemos leído. ¿Ya? Él es quien pelea por vosotros, por vosotros. Aquí el versículo 3 dice, Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. No fue mérito de ellos, no fue mérito de Josué. La estrategia de dar las 7 vueltas a Jericó no se le ocurrió a Moisés, se le ocurrió a ese varón, el que venía a cargo de los ejércitos celestiales, hoy estaría a cargo de los ejércitos de Israel. Josué solamente puede haber sido algún capitán, pero aquí estamos hablando del comandante. Entonces, esta es una reflexión para nosotros en que tenemos que decir que toda la gloria le pertenece al Señor. Todo lo que hicieron, esa gran victoria que tuvieron, no fue por sus capacidades, no fue porque eran más valientes, no fue porque eran más diestros en la batalla, simplemente fue porque Dios peleaba por ellos. Dios peleaba por ellos. La gloria siempre será de Dios, ¿ya? Entonces Josué exhorta a reconocer todo lo que ha hecho el Señor por ellos. Y la preocupación que él tiene, por supuesto, es que el pueblo ahora se esfuerce. Ya todo lo más difícil Dios lo había hecho, ¿ya? Para nosotros lo más difícil Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Él ganó esa gran victoria para que nosotros en Cristo Jesús seamos más que vencedores, más que vencedores. Ahora ya no era la guerra física, sino que ahora venía la guerra espiritual y había que tomar una decisión. La única forma de que finalmente Dios echara y echara a todas esas naciones, que las arrojara, porque así lo dice, de su presencia, para finalmente ellos pudieran poseer la tierra cabalmente, totalmente. Eso era lo más importante y para eso tenían que esforzarse, tenían que guardar, hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartarse de ella, como dice el pasaje, ni a diestra ni a siniestra, ¿ya? Entonces, como dice aquí, esforzado pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley, para que no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones. La gran preocupación de Josué era que las siguientes
generaciones no entraran en pacto ni alianza con esas naciones a las cuales el Señor había echado de su presencia y les había quitado su tierra y se la había dado en heredad a su pueblo, porque esa era su promesa, ese era el plan y el propósito de Dios. Entonces, y eso es importante en realidad. Hoy en día debemos apartarnos de todo aquello que nos contamina, todo aquello que nos quita el privilegio, la unción de ser hijo de Dios, pueblo apartado de Dios, nación apartada. Debemos de considerar eso y para eso tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús para vivir una vida pía, temerosa delante de Dios, apartado de los pecadores, como dice el Salmo 1, donde hay dos caminos, dos personas y dos destinos, el destino en la vida eterna y el destino en la condenación eterna. Entonces mire qué importante en esto que el Señor nos muestra en estos pasajes. No mezclaréis con estas naciones, ¿no es cierto? Ni hagáis mención ni siquiera, no hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los silbáis, ni os inclinéis a ellos. Jehová había demostrado rotundamente que Él era el único Dios verdadero, no había otro Dios. Los dioses paganos, tanto de la Babilonia antigua, los dioses de Egipto, que ellos conocieron perfectamente, y los dioses de los cananeos, al final todos son lo mismo, pero había muchos dioses, no se comparaban al Dios al cual ellos estaban sirviendo y les estaba hablando cara a cara. Les está exhortando, les está hablando, ¿no es cierto? Más a Jehová solamente vuestro Dios seguiréis como lo habéis hecho hasta ahora, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Eso es sumamente importante. Israel no era una gran nación, Israel no era un gran pueblo. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran obviamente descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, las 12 tribus, pero ellos estuvieron 400 años como esclavos en Egipto, pensaban como esclavos, se vestían como esclavos, vivían como esclavos. Todo era alrededor de la esclavitud en la cual ellos vivían. Entonces, ahora el Señor le está diciendo, ustedes son libres, ustedes pueden elegir vivir en la libertad con la que Cristo, por ejemplo, a nosotros nos hizo libres y no debemos volver al yugo de la esclavitud. Y volver al yugo de la esclavitud sería dejar su palabra, pasar por alto sus mandamientos y volver a esclavizarnos en el pecado, en la maldad, en la idolatría y en todo tipo y clase de pecado. Todo tipo y clase de pecado, ¿ya? Un llamado al esfuerzo. Por eso tenemos que esforzarnos para tener una actitud que verdaderamente demuestre lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Lo que está dentro se va a reflejar afuera. Qué interesante, qué importante, ¿no? La mezcla, Dios siempre la ha aborrecido. La mezcla siempre ha sido condenada en la Biblia. No debían mezclar los granos, no debían mezclar los hilos, no debían mezclar la semilla y un montón de cosas en realidad. La mezcla es condenada en la Escritura. En la Escritura uno no puede ser una fuente que dé agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No puede haber una boca que bendiga a Dios y maldiga también al mismo tiempo. ¿Ah? Por eso que es importante, por eso encontramos esto entre la luz y las tinieblas. No hay comunión alguna, no hay mezcla en ello. O eres tibio, o eres caliente, o eres frío. Pero tibio te vomitaré de mi boca. Entonces es sumamente importante. Como digo, la mezcla siempre es condenada en las Sagradas Escrituras. Hay un título acá que dice, ¿no es cierto?, en cuanto a este último sermón, porque desde ese punto lo estoy mirando, ¿no? Sometimiento a los mandamientos de Dios, sometimiento a los mandamientos. Bueno, el libro de Josué es muy interesante porque
En este libro, nosotros si vamos al primer capítulo, vamos a ver acá, vamos al primer capítulo, este es el único libro, me imagino, que comienza con un velorio, un funeral, y termina con un funeral. No sé si ha reparado en eso, pero mire, lo voy a leer. Dice, aconteció después, estoy leyendo Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué diciendo, a hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Mi siervo Moisés ha muerto. Así comienza Josué capítulo 1, los primeros versículos. ¿Cómo termina este libro? Dice, después de estas cosas, Josué capítulo 24, versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Interesante ver, ¿no es cierto? Comienza con un funeral, termina con otro funeral, es decir, la muerte de Josué, la muerte de Eleazar también, ¿ya? Entonces, amados hermanos, mis pastores, este libro, ¿no es cierto?, que ha sido una bendición para nosotros, debemos de considerar que son los últimos sermones de Josué, los últimos sermones de Josué antes de morir. Por eso que es tan profundo, está tan preocupado él de las generaciones que le van a seguir, como dijimos antes, el primer sermón está en el capítulo 22, el segundo está en el capítulo 23 y finalmente en el capítulo 24. Lo importante aquí, en esta lección, es reconocer, es recordar, es guardar la ley, es no mezclarse con la nación y guardar todo lo que en la ley de Jehová estaba escrito. Eso es lo importante, eso es lo que quiere decir en estos versículos de lectura bíblica que hemos leído. Si bien es cierto, hay que someterse a los mandamientos de Dios, pero una persona que no tiene obra de Dios, que no conoce al Señor, ¿ya? Que no conoce al Señor, ¿cómo se va a someter? ¿Cómo va a obedecer? Lo importante es que conozcamos al Dios que adoramos, que conozcamos al Dios que servimos, que conozcamos su palabra, conozcamos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, que conozcamos la voluntad de Dios para con nosotros, que siempre va a ser nuestra consagración. Si no le conocemos, nunca nos vamos a someter, nunca vamos a obedecer. Por eso que lo importante aquí, si tú eres un salvado, si usted es un redimido por el Señor, si usted es una nueva criatura, recuerde todo lo que Dios ha hecho por usted. Recuerde. Entonces, qué importante es esto que el Señor nos muestra ahora en este último mensaje, la preocupación que tiene Josué. Josué tiene una preocupación acerca de las próximas generaciones, ¿ah? Porque lo importante es la obra que continúa. ¿Ah? Lo importante, yo digo, no es como uno empieza, sino como uno va a terminar. El apóstol dijo, he terminado mi carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla y me espera una corona incorruptible de gloria. Eso es lo importante es cómo vamos a terminar. Y Josué tiene esta preocupación en las próximas generaciones. ¿Ah? Hoy cuando todos los domingos el Señor nos está hablando, sermón tras sermón, su venida está cerca. ¿Cuántos tienen su oído atento? ¿Cuántos están escuchando hoy en día? La juventud de hoy en día, las generaciones, los hijos nuestros y los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, de ellos, en vuestras congregaciones, están cumpliendo, guardando los mandamientos del Señor? ¿Ah? Los mandamientos del Señor no son gravosos. Los mandamientos del Señor, como decía David, oh, cuánto amo yo tu ley. No es un yugo pesado de llevar, es una carga. Y si se pone pesada, el Señor siempre nos invita, echa sobre mí tu carga, yo la llevaré.
Pero lo importante es en no apartarse ni a diestra ni a siniestra, sino que renovar nuestros votos. Como lo dijo hoy en día una de nuestras hermanas en la clase de Dorca. Renovemos nuestros votos con el Señor. ¿Ya? Entonces, la preocupación de Josué son las próximas generaciones y es como un clamor de angustia, como una súplica, ¿ya? ¿Y a quién lo hizo? Bueno, llamó, dice el versículo 10, a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, y le dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en todo este tiempo por vosotros, ¿ya? Entonces debemos preguntarnos hoy en día, en realidad, ¿escucharon el sermón? ¿Está usted escuchando el sermón último que el Señor nos está dando en cada noche, en cada iglesia? ¿Está escuchando lo que habló el siervo de Dios? Lo que nos habló nuestro obispo. ¿Usted lo está escuchando el sermón? Porque este es el último sermón. No sé cómo predicaría usted. Yo no sé cómo predicaría si supiera que es mi último sermón. Porque algún día será el último. ¿Ya? Entonces debemos preguntarnos este sermón de Josué y los ancianos, a sus principales, a sus jueces, a sus oficiales. Es interesante, ¿eh? Estamos obligados a mirar un poquito más adelante, aunque vienen 2 lecciones más de este mismo libro, pero aquí en Josué, en el capítulo 24 y en el versículo 31, ¿ya? Eh, es interesante lo que dice este versículo. Dice el 29 que lo leí hace poco, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnath Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y le sepultaron en esta heredad, ¿no? Y sirvió, mire, y el 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahí está el punto. Usted tiene que saber lo que Dios ha hecho por usted. No podemos servir a Dios y no podemos guardar su palabra si no sabemos lo que Dios ha hecho conmigo. Hubo un hombre que yo siempre cito y me encanta. Me encanta su respuesta porque él era un ciego de nacimiento y todos lo conocían. Llamaron a sus padres y le dijeron, ¿este es tu hijo el que nació ciego? Sí, ¿y qué le pasó? Bueno, pregúntenle a él, le dicen los padres. Tiene edad suficiente. Los padres tenían miedo. A los investigadores tenían miedo, ¿no es cierto? A los sacerdotes tenían miedo. Entonces le dicen a él, ¿no sabes tú que el que te sanó es un malhechor? ¿No sabes tú que es un falso profeta? La tratan de decirle a él, y él dice, yo no sé si es profeta, si es pecador, si no es pecador. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y eso es importante, esa experiencia. Como dice este texto y este versículo, y lo voy a leer nuevamente, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, es decir, sus contemporáneos, esos ancianos, esos oficiales, esa gente del pueblo que eran contemporáneos con él. Cuando él muere, cuando Josué muere, dice, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos, es decir, esa generación de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea, más allá de la muerte de Josué, estos sobrevivieron, vivieron no sé cuántos años más, pero todo ese tiempo ellos escucharon el sermón. Ellos recibieron el sermón. Ellos no se apartaron del camino ni a diestra ni a siniestra y además guardaron la ley del Señor. Me gusta eso. Qué bonito, ¿no? Y dice que todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel.
Es que, amado siervo de Dios, usted no puede olvidarse, no puede dejar de reconocer lo bueno que Dios ha sido con usted. Usted no puede ser desleal, no puede ser olvidadizo, no puede recibir el beneficio y olvidarse como un hombre que dijo, yo no conozco a tal hombre. Tú también andabas con él, tú también estaba Pedro calentándose en el patio de la cárcel y le dijeron, tú, yo te conozco, tú andabas con él. No, yo no lo conozco, nunca lo he visto. Pero ¿cómo puede un hombre hacer eso? Usted se extraña, usted nos admiramos, pero nosotros muchas veces somos así, nos avergonzamos. Y nos olvidamos que ayer nos arrastrábamos, nos olvidábamos las cadenas que colgaban, las ataduras que nos ataban y los vicios que nos subyugaban. Y nos olvidamos que el Señor nos libertó, el Señor nos salvó, el Señor nos perdonó, los lavó con su sangre preciosa. ¿Cómo no vamos a seguir esforzándonos en este camino? ¿Cómo no vamos a seguir batallando? ¿Cómo no vamos a seguir ahí con la mano puesta en la mancera del arado y con la vista al frente, al blanco de la soberana vocación? Tenemos que seguir. Se hace dura la prueba, se hace difícil, pero tenemos que seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor, qué hermoso. Yo me gozo en esta hora, porque si bien es cierto, yo preparo esta lección, estudio, leo, hago un bosquejo, trato de guiarme, de pronto vienen los versículos, los pasajes a mi mente, los anoto, pero ahora siento la presencia del Señor. Porque, ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque dice que toda esta gente que sobrevivió a Josué, pero hay otra generación que nace. Hay otra generación que son los hijos de sus hijos, ¿ya? No sé cuántos años, pero son otra generación, como la que vemos hoy en día nosotros. Los hijos de nuestros hijos y aún a veces nuestros propios hijos. Y ellos, ¿no es cierto?, no sirven como los padres. Los padres son enchapados a la antigua, los padres son exagerados, los padres no sé cómo nos mirarán en realidad. Otros dicen que ya no estamos en esos tiempos. Oiga, Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Él no cambia sus normas, sus leyes, sus mandamientos. Para Él lo que es pecado ayer, hoy y siempre. No, Él no cambia. Entonces, mire que es interesante que como tenemos que mirarlo, como debemos de mirarlo, porque pasó el tiempo, dice la Escritura que vino una generación que no conoció a Jehová. Siento que ahí está el secreto de esta lección en realidad. O por lo menos es algo que sacamos de allí del pozo, que a nosotros en estos tiempos nos hace bien aplicar estas cosas a nuestra vida. ¿Ah? Entonces, quiero leer, ir al otro libro, a Josué capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice en estos versículos. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel o por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath Sera. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y esta generación se corrompió totalmente, se corrompieron. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, a los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó ahora en mano de sus enemigos, a los cuales antes ellos habían vencido.
El perro vuelve a su vómito. Qué triste, ¿no? Pero qué importante lección, qué importante sermón que nos está entregando Josué, como digo, es el segundo sermón antes de morirse. Hizo 3 sermones. Le habla al pueblo, ¿ya? Le habla al pueblo para que ellos no se vuelvan atrás. Lo vuelvo a leer. Esforzaos pues mucho en guardar de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Se está apartando usted? ¿Está apartando a sus hermanos, a su congregación? ¿No les está entregando la sana doctrina, la palabra de Dios, sin quitarle, sin agregarle? Lamentablemente estos tiempos no son tan distintos. Las generaciones que vienen, ¿no es cierto?, no son iguales. Ni nosotros somos iguales a nuestros padres, esa generación, hablemos de pentecostales, que siendo pobres y con mucha necesidad, pero ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron sanidades, prodigios, milagros. Dios, la chequiná de Dios estaba en esos templos humildes, con chonchones, se alumbraban con piso de tierra, con no sé cuál era su techo, yo voy a decir fonolita, algunos no las conocen, pero era un tipo de techumbre muy humilde. Pero aunque no eran como nuestros templos, alfombrados, excelente equipo de amplificación, y de tanto que hoy en día tiene la iglesia, pero es pobre. Es rica en lo material, pero en lo espiritual es pobre, muy pobre. Por eso en el Apocalipsis el Señor le dice, tú dices que eres rico, yo te digo que eres pobre, y yo te insto que compres de mí oro refinado, que unjas tus ojos con colirio, porque yo veo además tu desnudez. Entonces ese un poco es el desastre cuando no nos esforzamos por cumplir el mandamiento, la orden de Dios para perseverar en sus santos caminos, ¿ah? Para esforzarnos en la gracia del Señor. Esperamos que Dios nos revista de su gracia, porque los tiempos que vivimos no son fáciles. Amados pastores, amados hermanos, iglesia del Señor, que Dios nos bendiga en esta hora, ¿no? Que esta sea una lección importante para nuestra vida. Ya estaremos hablando del próximo tema antes de concluir este hermoso libro de muchas lecciones muy prácticas para mí. Hay cosas que son importantes, pero hay algunas cosas que son imprescindibles y muy importantes. Así que Dios nos bendiga, para Él la honra, la gloria y la alabanza, deseándoles que tengan un hermoso fin de semana en la presencia del Señor, alabando y bendiciendo su nombre, y que la gloria del Señor se mueva en vuestros corazones y en vuestras congregaciones. Que Dios les bendiga grandemente.